en la casa del Señor. Amén. Un poco de frío, pero nos gozamos. Gracias a Dios por la alabanza. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a hablar acerca de tesoros nuevos y tesoros viejos. ¿Usted tiene algún tesoro bien guardadito de años atrás? Sí, ¿no? Algunos tienen esos tesoros, un arete, una sortija, de repente un collar que es de la abuelita, del abuelito que lo regaló y usted lo guarda con todo cariño. Bueno, el Mateo capítulo 13 nos habla de tesoros viejos y también nos habla de tesoros nuevos. Entonces queremos entender eso, decía el Señor. Quiero entender estas cosas. Y usted sabe que hemos estado dando las parábolas, y dentro de una de las parábolas decía que un hombre había encontrado un tesoro. ¿Se acuerdan? Un tesoro. Y que ese tesoro lo había encontrado allí en ese lugar y lo desenterró y lo enterró en otro lugar y se aseguró para comprar ese campo, ese terreno. Y bueno, eso es lo que hemos aprendido acerca del reino de los cielos. Así es el reino de los cielos. Entonces Jesús había narrado estas parábolas. Vamos a leer capítulo 13, versículo 51. Capítulo 13, versículo 51. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Hemos estado mencionando, si usted ve el capítulo 13, al comienzo, usted puede ver allí la parábola del sembrador, en el capítulo 13, versículo 1. Usted puede ver allí también la parábola del trigo y la cizaña. Luego la parábola de la semilla de mostaza. ¿Cómo es que Jesús habló acerca del reino de los cielos? Es semejante a un hombre que salió al campo a sembrar. Luego el trigo y la cizaña está hablando del pueblo de Dios. Dentro del grupo de creyentes va a haber trigo y cizaña. Estas dos parábolas Jesús los explica. ¿Por qué se toma el tiempo Jesús para explicar estas parábolas? Y durante todo ese tiempo que él estaba instruyendo a sus discípulos y a otras personas más, entonces él relata estas parábolas en Mateo capítulo 13. Él estaba sentado junto al mar allí hablando a la gente y toda la gente estaba atento. Y les habla acerca del tesoro escondido que mencioné. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso se va y adquiere ese campo. Luego habla de la perla, versículo 45, la perla de gran precio. El reino de los cielos es semejante a un mercader, está hablando a los negociantes que buscan cosas, perlas nuevas, buenas perlas, dice acá. Entonces la palabra de Dios llega a todo nivel, no solamente a personas pobres, sino también a negociantes, a hombres pudientes. Y él dice: y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Luego habla de la red, porque estuvimos hablando. El reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces y las llena, la saca a la orilla y sentado recogen lo bueno de las cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. A los malos, dentro del grupo de los justos, había hombres malos. Dentro del grupo de los justos, está hablando aquí también a la iglesia. Y bueno, eso hemos estado viendo. Jesús relata ese pasaje y les hace esa pregunta que hemos leído. Jesús les dijo:
¿habéis entendido todas estas cosas? Bueno, aquí el escritor hace rápido la respuesta. Yo creo que sus discípulos en su momento estuvieron meditando y pensando y recapacitando acerca de la pregunta que Jesús le estaba haciendo. No era para responder de repente rápidamente, decir sí, o de repente algunos por salir del compromiso decir sí. Y entonces nosotros como discípulos del Señor tenemos que abrir bien nuestros oídos, nuestros ojos. ¿Qué quería Jesús asegurarse al hacer esta pregunta? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Bueno, Jesús les vuelve a decir otra vez y les dijo, porque por eso todo escriba docto, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, gloria a Dios, un escriba en el reino de los cielos. Jesús les está diciendo, ustedes pueden ser escribas a sus discípulos. Ustedes están siendo instruidos para ser escribas. Ya he estado con ustedes 2 años, casi 3 años. Algunos me han seguido desde un comienzo. Jesús les hace esta referencia. Y Jesús les había enseñado a sus discípulos todo ese tiempo que estuvo Jesús. No solamente los enseñaba en una forma teórica, sino en una forma práctica, con ejemplos. Y Jesús estaba deseoso de saber si sus discípulos habían sido enseñados por él. Y él quería asegurarse bien. Y él hace esta pregunta, ¿habéis entendido estas cosas? ¿Quién era un escriba? Para definir un poquito, para que podamos encajarnos. Los escribas eran hombres instruidos, capacitados, listos para poder enseñar a otras personas. Los escribas eran encargados de inscribir, de clasificar, de contabilizar y copiar los escritos utilizando varios tipos de escritura. Eran hombres muy capacitados y escritura de documentos importantes. Ellos tenían que guardarlos. Eran hombres que leían y releían y copiaban esas escrituras tal como debe ser, para que pueda haber más copias y llevar a otros lugares, transmitir a otros lugares, comunicar a otros lugares acerca de esas grandes verdades. Los escribas estaban encargados para eso. Eran formados en escuelas desde pequeños. Los llevaban a los templos para que puedan allí conocer los pergaminos, poder leer, poder escribirlo, tan exactamente como debe ser. Entonces, estos escribas no eran cualquier cosa. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes pueden ser escribas. A su nombre, pregunto, ¿Jesús nos está diciendo a nosotros también eso? ¿O no somos discípulos de Jesús? ¿Somos discípulos de Jesús? Amén, somos discípulos de Él. Quizás el próximo domingo estaré viendo una diferencia entre qué significa ser un creyente y la diferencia de ser un discípulo. Es diferente, no es igual. Un creyente puede creer muchas cosas porque los demonios también creen, pero un discípulo es diferente. Entonces el domingo vamos a ver eso. Y usted puede estar atento o de repente invitar a otras personas para ver la diferencia. Y usted se va a identificar si es un creyente o un discípulo. A su nombre.
¿Amén? Les dejo con esa incógnita. Entonces acá Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes ya están capacitados para ser escribas. He estado con ustedes enseñándoles durante todo este tiempo. Y bueno, las verdades que Jesús enseña en las 7 parábolas lo resume casi en esta palabra que estamos leyendo. Esas verdades espirituales referentes al reino de los cielos. Él quiere estar seguro si habían entendido el significado del reino de los cielos en sus vidas. Si están en la capacidad para aplicarlo a su vida. Usted ha encontrado el tesoro más hermoso en Jesucristo, ¿verdad, hermanos? El Evangelio. Usted tiene ya ese tesoro, esas enseñanzas que usted ha recibido cuando usted se entregó al Señor Jesucristo. Le dieron un discipulado. ¿Usted se acuerda? Aquellas enseñanzas, me decía un joven, yo me acuerdo que de esto he aprendido, decía nuestro hermano. Esto me ha ayudado bastante en el discipulado. Esos fueron los primeros tesoros que él había recibido y que nosotros lo hemos conocido. Y ha sido y ha enriquecido nuestra vida en aquellos momentos, en aquellos tiempos, de repente hace 5 años atrás o de repente hace 10 años atrás. Era un tesoro y que ahora lo podemos nosotros decir, de repente son tesoros antiguos, pero de mucho valor. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo de creyente tiene usted? ¿Cuánto tiempo de creyente tiene usted? Algunos de repente 2 años, 3 años, 5 años, 10 años de repente, pero ese tesoro que usted ha adquirido, lo ha atesorado en su corazón, lo ha estudiado y lo ha tenido allí reserva. Pero usted ha seguido en los caminos del Señor y usted ha encontrado nuevas cosas en la palabra del Señor. Usted no me deja decir que no es cierto, porque varios pasajes aquí en las Sagradas Escrituras, usted al comienzo lo ha leído y lo ha vuelto a leer ese pasaje. Y dice: pero ¿cómo me entendí al comienzo? Este pasaje yo lo he leído varias veces, pero ¿cómo es que ahora lo voy a entender más claramente? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, porque esta palabra es viva, hermano. Esta palabra es viva, es riqueza, es un tesoro. Entonces, cuando eso lo encontramos, decimos: Señor, gracias, porque estas cosas nuevas me estás enseñando ahora. Son tesoros nuevos que podemos encontrar. Y la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y grandes cosas escondidas que están allí, pero yo te lo voy a dar a conocer. Esos son los tesoros nuevos que el creyente puede tener a su disposición cuando venimos a Él, con todo nuestro corazón, deseosos de aprender. Entonces, si tenemos la capacidad para aprender, amén, hermanos, eso significa que usted en algún momento ha leído la palabra del Señor. Significa que usted ha escudriñado las Escrituras. ¿Qué cosa es escudriñar? Dígame usted un ejemplo de un escriba fiel en la Biblia. ¿Usted conoce a alguien allí? A un escriba. Si usted le digo, dígame usted un ejemplo de un rey. Conozco al rey Saúl, conozco al rey David. Dígame usted un ejemplo de un gran líder. Sí, yo conozco al líder de Nehemías. Jesús, Nehemías es un gran líder, ¿verdad? Así es. Pero usted conoce a algún escriba. Escuela dominical. Vamos a ver Esdras capítulo 7. ¿Usted tiene allí? A ver, ¿dónde está esto, pastor? En el Nuevo Testamento, ¿no, pastor? A ver. Usted lea, si ya lo encontró, lea el capítulo 7. Quiero que usted pueda allí encontrar este pasaje, esta gran verdad. Esdras capítulo 7. Versículo 6. ¿Lo tiene allí, hermano?
¿Lo encontró ya? Bien. Esdras capítulo 7, versículo 6. En mi Biblia lo tengo en la página 487. Bueno, Esdras capítulo 6 está en el Antiguo Testamento, por supuesto. Capítulo 7, versículo 6. Dice la palabra: este Esdras subió de Babilonia, era escriba. Amén. Amén. Gloria. Era escriba, dirigente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. A su nombre. ¡Qué tremendo! Ahí encontramos a Esdras. Usted sabe que Esdras estaba trabajando con Nehemías. Él escribía todas las cosas allí, él era el escriba, y Nehemías estaba juntamente con él trabajaron juntos allí. El versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué, hermanos? Ahí está la clave. Había preparado su corazón para, ¿qué dice? Versículo 10. Para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Ahí está la clave. Cuando Jesús le dice: ustedes necesitan inquirir la palabra, escudriñar las escrituras, analizar las escrituras, estudiar las escrituras, y dice, y luego cumplirla. Lo que usted ha estudiado la palabra, lo que usted ha leído, usted lo está aplicando a su vida. Y no queda ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Enseñar. Jesús quería estar bien seguro si sus discípulos habían hecho estas tres cosas. ¿Están ustedes estudiando la Torá? ¿Están ustedes escudriñando las escrituras? Yo sé que sí, porque me han ayudado durante todo este tiempo y han estado atentos a lo que estaba hablando acerca del Antiguo Testamento, de todas las cosas que pasó y todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, todos esos tesoros antiguos, pero que son de mucho valor y que fueron de mucho valor para que se cumpla la palabra escrita, la profecía escrita acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y que en ese momento nuestro Señor Jesucristo era el tesoro nuevo que ellos estaban encontrando. Y ellos escuchaban sus propias lecciones de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere estar seguro y le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes han estudiado las Escrituras? ¿Han inquirido las Sagradas Escrituras? No solamente eso, sino que lo han aplicado a su vida, lo están aplicando a su vida, y luego dice, lo están compartiendo, lo están enseñando a otras personas. Esa es la pregunta que nos hace nuestro Señor Jesucristo hoy en día, a cada uno de nosotros aquí que somos sus discípulos. Amén, hermanos. Usted ha leído las Sagradas Escrituras ¿cuántas veces? Este libro, ¿cuántas veces usted lo ha leído? Pregúntale a la pastora Paquita cuántas veces ha leído la Biblia. Le dejo esa tarea. ¿Ya? Usted conoce a la sierva. Yo he leído 6 más. Pregúntale. 6. ¿Cuántas veces ha leído las Sagradas Escrituras usted, pastor? Pregúntale. Le dejo esa tarea. Yo le voy a preguntar a la pastora Paquita cuántas personas te han llamado. A ver, para preguntarle esta pregunta. Y usted ha aprendido mucho de estas escrituras, pero no solamente es teoría, sino que también lo ha puesto en práctica en su propia vida. Pero eso no queda ahí, porque usted ya está en la capacidad para poder enseñar a otras personas. Quiero hacer un paréntesis aquí. Los días jueves hemos empezado a tener unas clases. Yo les pedí la dirección del Señor
y algo se me puso en mi corazón y lo estamos haciendo, que un maestro que está enseñando a sus 3 discípulos, un maestro está enseñando eso. Yo les instruyo a los maestros, los capacito, les doy material, todo esto, y este maestro le enseña a sus 3 discípulos, le da la clase. Y vaya preguntas hay allí, y algunos estaban todavía un poco dudosos si son salvos o no. Algunos estaban con esa duda de que de repente viniendo los domingos a la iglesia ya es suficiente, ya es salvo. Y algunos estaban con esa incógnita: sí, yo creo en Dios y eso es suficiente para ser salvo. Y la profesora le decía: bueno, tú sabes que la Biblia dice que también los demonios creen. ¿Cuál es la diferencia entre creer en Dios y creer a Dios? Un poquito que, bueno, algunos no sabían. Y nos hemos dado una sorpresa que algunas personas ya tienen 3, 4 años en la cosa de Dios, y uno de ellos de repente todavía no sabe dónde se encuentra el libro, si está en el antiguo o está en el nuevo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos fallando nosotros como líderes de repente? ¿O las personas, los discípulos, los creyentes no están haciendo su parte? A su nombre. Entonces, eso nosotros tenemos que asegurarnos. Como líderes tenemos que estar seguros que estamos compartiendo la palabra. Yo creo que aquí usted ya está en la capacidad para poder tener 3 discípulos. Amén, hermanos. Y si usted dice: no, yo todavía necesito aprender, lo vamos a enseñar. Entonces, si usted quiere aprender, le invito para que pueda venir a estos estudios de 7 a 8 los días jueves. Acá tenemos como 2, 3 profesores, ¿no?, que nos están ayudando en eso. Y gracias a Dios, nosotros queremos estar seguros de que estos alumnos que están aprendiendo tengan un fundamento sólido en quien han creído. A su nombre. En quién han creído. En quién está puesto su mirada. En el hombre, en el pastor, en el líder. Nuestra mirada debe estar puesta, los ojos en Jesús. Amén. Cierro paréntesis. Jesús, cuando habla con sus discípulos, les dice y les compara a sus discípulos: ustedes ya no están en la capacidad para ser escribas, para ser sabios, para ser instruidos. He sido profesor con ustedes, les he instruido, les he capacitado. Ya están en la capacidad para ser maestros. Y acá él hace una comparación. Veamos en Mateo capítulo 13. Dice la palabra del Señor. Les dijo: por esto todo escriba, doctor, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Un padre de familia tiene sus hijos, ¿sí o no, hermanos? Sus hijos no son sus tesoros, ¿no? Mamá le dice: ¿qué tesoro, mi hijo? Es un tesoro. Esos tesoros están allí. Y Jesús revela a sus discípulos estas grandes promesas, estos grandes misterios. Y Jesús quiere estar seguro, y por eso le compara como hombre, padre de familia. ¿Qué quiere decir eso? Jesús, ¿quién es un hombre, un padre de familia? Acá dice: un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Le dije al comienzo: usted de repente tiene una joya guardadita, una joya de arbolito, de abuelita. Usted lo cuida bastante eso. Pero usted, cuando se casa, usted compra una nueva joya y eso de repente lo conserva. Esta joyita ya tiene 26 años, por ejemplo, ¿no? De repente, bueno, quién sabe, el Señor nos lleva a su presencia, quedará esta joyita para nuestros hijos, ¿verdad?
Dios lo guardará, lo cuidará, tendrá una joya preciosa allí que lo guarda, lo cuida, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tenemos, y Jesús está haciendo esta comparación. Así como usted guarda ese tesoro, quiero que guarden esta palabra. Esta palabra es un gran tesoro. Lo guarden para ustedes. Lo estudien, lo analicen, lo escudriñen. Y no quede solamente en eso, sino que lo apliquen a su vida y lo den a muchos hijos que usted puede tener. Usted puede convertirse en un padre espiritual. Y usted puede tener sus hijos espirituales. ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien que dice, él fue mi padre espiritual? Él instruyó, lo capacitó, fue su maestro. Ella fue mi madre espiritual. Y eso es lo que nosotros entendemos claramente, lo que Jesús nos está diciendo y debemos nosotros tener. Pero usted también puede convertirse en una madre espiritual. Si usted tiene una madre espiritual, un padre espiritual, usted puede hacer que pueda tener hijos espirituales. A su nombre. Entonces eso es un compromiso que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Deben moverse en esa área. No solamente sean hombres naturales, que solamente tienen sus hijos y ahí quedan. No. Ustedes deben moverse en el área espiritual, en el hombre sobrenatural, en el hombre espiritual, que se deja mover en el espíritu y tiene hijos y hijos y hijos más, y cada vez más ese hombre está siendo preparado para toda buena obra. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. 2:14 dice la palabra, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Jesús quiere asegurarse que estos hombres no solamente eran un hombre natural allí, que están siempre ahí escuchando, simpatizantes nada más, o de repente convertidos pero no convencidos, y etc. Pero acá le dice, mira, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está hablando en este pasaje, necesitamos nosotros entender claramente lo que Jesús nos está diciendo hoy en día. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, dice la palabra, 3:1, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el versículo 7 dice, os di beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Mira, Pablo está teniendo esta encrucijada y quiere estar seguro de que sus discípulos que él había dejado ya son capaces, pero él se da con la sorpresa de que no eran capaces todavía para tener hijos espirituales. Eso es lo que nos confronta en este pasaje hoy en día. Queremos hacer algunas preguntas seriamente para poder nosotros decir si estamos listos para responder y decir sí he entendido todo. Todo aquel que conozca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, repito, tiene sus tesoros antiguos. La palabra del Señor llegó en algún momento, pero ahora ese tesoro antiguo lo entiende de una forma más clara y está aprendiendo todos los días. Cada día está aprendiendo. No es que, bueno, esa lección ya lo sé, no. O quiere aprender cada vez más. Y quiere no solamente aprender, sino quiere ya ahora enseñar a otras personas, comunicar lo que él ha aprendido a otras personas, porque eso es lo que Dios quiere. Jesús está diciendo eso a sus discípulos, tienen que hacer eso. Nosotros como creyentes tenemos el deber de estudiar la palabra. Amén, hermanos. Isaías 34, versículo 16. El profeta Isaías, en este pasaje, capítulo 34,
versículo 16, nos dice el énfasis que tenemos que tener en cuanto a las Escrituras. 34:16 dice: inquirid en el libro de Jehová. ¿Cuál es el libro de Jehová? Gracias a Dios que tenemos este libro. Amén. El Antiguo Testamento y el Nuevo. Es inquirir en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Están ahí estudiando la palabra, están escudriñando las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 5, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 5, nos dice la palabra del Señor, el versículo 39, dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice la palabra? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. A su nombre. ¿Usted cree eso? Que si usted escudriña esta palabra, tiene vida eterna. ¿Usted cree eso, hermano? Si usted lee esta palabra, usted va a encontrar vida eterna. Va a salvar su alma. Va a tener vida eterna. Y eso Jesús quiere estar seguro en este pasaje. Quiere asegurarse que usted tiene vida eterna. Pero ¿qué tiene que hacer para tener vida eterna? Para salvar su alma. Leer las Sagradas Escrituras. Escudriñar las Sagradas Escrituras. Aplicarla a su vida. Y no solamente eso, sino que usted tiene que enseñar a otras personas. Como padre de familia, usted tiene responsabilidad de ser un padre espiritual, porque los hijos espirituales están esperando de usted. Si tan solamente usted, como padre espiritual, pudiera discipular por lo menos a un discípulo durante un año, si cada uno hace eso, usted está haciendo lo que dice la palabra del Señor: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles, discipulándoles, hasta que se bautice esa persona. Y una vez que se bautice, esa persona hará lo mismo lo que usted ha hecho. Será un padre espiritual para que también tenga hijos. Y las clases que estamos dando, estamos viendo que sí están aprendiendo. Yo les pregunto a ellos: ¿están aprendiendo? Sí. ¿Es necesario? Sí. A pesar que ya saben, pero algunos dicen: no, es que yo no sabía esto, yo quiero reforzar, quiero consolidar esto. Están aprendiendo. Pero usted de repente escucha a alguien: no, pero eso ya lo sé, eso ya lo sé, eso ya escuché, ya es lo mismo. No, nunca la palabra de Dios es lo mismo, porque nunca la palabra es vacía. A su nombre. Gloria a Dios. Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 11. Dice la palabra del Señor: y estos eran más nobles que los que están en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Repito, escudriñando las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Qué importante es eso, queridos hermanos. Tenemos grandes tesoros aquí, que si ese tesoro usted no lo escudriña, no lo cuida, no lo da mantenimiento, de repente en algún momento se descuida y lo pierde. No, este es un gran tesoro. Esto es el deber de nosotros como cristianos: estudiar las Sagradas Escrituras. Es necesario entender la palabra. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo, solamente en Proverbios capítulo 2. Mire lo que dice la palabra. Gracias a Dios tenemos la palabra. Proverbios capítulo 2, versículo
3 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia tienes tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como al tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. A su nombre. ¡Qué riqueza encontramos aquí! Acá hay tremenda sabiduría. Y si la escudriñares como al tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. 4:5, Proverbios 4:5. Dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y luego Proverbios capítulo 15, versículo 14, dice la palabra del Señor: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Usted tiene un corazón entendido, ¿verdad? Usted está ya en la capacidad para tener hijos espirituales. Y si no, aprenda como un alumno a estudiar la palabra. Ese es el reto que tenemos en esta oportunidad. Proverbios capítulo 23, estoy terminando. Proverbios 23, versículo 23 también, que dice la palabra del Señor. Dice la palabra: compra la verdad y no la vendas. Pilato preguntó: ¿qué cosa es la verdad? Jesús nos dice a nosotros: yo soy el camino, la verdad y la vida. Has encontrado ese tesoro, no lo dejes, no lo vendas. Es el mejor tesoro que tú has encontrado, porque a través de Jesucristo puedes tener vida eterna. Pastor, Proverbios 4:20 al 22, puede ver. 4:22. 20 a 22. 20:22. A ver, gracias, hermano. 20:22 dice: no digas, yo me vengaré así. No, Proverbios 4:20 al 22. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Acá dice la palabra del Señor. Proverbios 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Gracias, Señor. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, acá tenemos tremendos tesoros, tremendas promesas de Dios para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras. Pregunto, y con esto termino, algo para pensar. ¿Estás seguro que de tu fe en quien has creído? ¿Qué respondes? Sus discípulos han entendido todas estas palabras. Seguro sus discípulos preguntaron. Al final contestaron: sí, Señor. Eran fieles allí. Mi primera pregunta es: ¿estás seguro que de tu fe en quién has creído? ¿Usted ha creído en quién? En Jesucristo, ¿verdad? ¿Usted está seguro en quién has creído? ¿O todavía tienes dudas de tu salvación? No, por supuesto que no. Usted tiene que estar seguro firmemente en eso. La segunda pregunta: ¿hasta qué punto te esfuerzas por estudiar la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto te estás esforzando para estudiar esta palabra? De repente tu respuesta es no. De repente tu respuesta es sí. Pero Jesús te está preguntando a sus discípulos: ¿han entendido ustedes eso? La tercera pregunta que puedo hacer para pensar: ¿te esfuerzas en entender esta palabra? No, tú no entiendes la palabra. Alguien dijo eso. Yo no entiendo.
entiendo. Por eso es que no lo leo. Preocupante. Sí, un poco preocupante. Pero más preocupante es aquel que lee la palabra, no entiende y no lo aplica a su vida. Eso sí es preocupante. ¿Para qué tanto conocimiento? Tanta sabiduría. Nicodemo vino a Jesús y él estaba consciente de que esas señales no puedes hacer si no está Dios contigo. Y Jesús le dijo, para que tú puedas ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Y él inmediatamente, como hombre natural, estaba pensando, ¿cómo un hombre viejo puede nacer? Es que no entiende las cosas espirituales. Si tú como maestro de Israel no entiendes las cosas espirituales, las cosas naturales, menos vas a entender las cosas espirituales. Te vuelvo a decir, de cierto te digo que si tú no naces del agua y del Espíritu, ¿cuántos tenemos al Espíritu Santo como guía, verdad? Necesitamos nacer en el Espíritu, ir en el Espíritu todos los días, andar en el Espíritu, hermano. Nicodemo no pudo entender eso. Y le dijo, si tú no tienes eso, no entiendes eso, no puedes entrar al reino de los cielos. Toda su teología de Nicodemo se vino abajo, porque él pensaba que estaba dentro del reino de los cielos. Y muchos creyentes hoy en día tenemos así, que porque piensa que ya alguna vez de repente ha entregado, entre comillas, su vida al Señor, pero nunca ha cambiado, nunca cambia su manera de pensar y su hablar sigue igual, piensa que ya es salvo, equivocado. Error, fatal. Nicodemo pensaba como un hombre moralista, un hombre religioso, pensaba que estaba dentro del reino, pero Jesús le dijo, no estás ni siquiera de lejos lo puedes ver al reino, porque si estas cosas tú como maestro de Israel no sabes esto, ¿y cómo puedo hacerlo, Señor? En ese momento Jesús le dijo, tú sabes las Escrituras que el Hijo del Hombre debe ser levantado. Y él sabía de quién estaba hablando, el Hijo del Hombre. ¿Crees en él? Qué importante es eso. Creer en saber en quién has creído. Porque Él es el único que puede perdonarte todos tus pecados. Porque Él murió por ti y por mí, para tener vida, para darte vida a ti. A su nombre. Ese es el mejor regalo que Dios te puede haber dado. El mejor tesoro que tú puedes tener a Jesucristo dentro de ti. Y gracias a Dios por eso. La siguiente pregunta. ¿Lees diariamente esta Escritura? Remarco. Cuando digo lees esta Escritura, no solamente es leer, bueno, voy a leer la Escritura, a ver qué Dios me dice, y usted, no, ese es leer al azar. Yo no estoy hablando de ese tipo de lectura, yo estoy hablando de una lectura sistemática de las Sagradas Escrituras. Si usted ha decidido leer Mateo, bien, 1, 2, 3, 4, todos los capítulos. Ha decidido leer Juan, 1, 2, 3, usted está estudiando, usted tiene su cuadernito, usted tiene ahí, y alguna pregunta que usted no sabe responder, viene y usted pregunta a su padre espiritual, como alumno que es usted. ¿Te da cuenta? Ya hay dos preguntas que de repente usted no está contestando sí. Sigo haciendo una pregunta más. ¿Estoy aplicando a mi vida estas enseñanzas? ¿La estoy obedeciendo? La respuesta lo tiene usted. ¿Lo estoy obedeciendo lo que nos enseña aquí? Por último, la pregunta.
¿Lo estás enseñando a otras personas? ¿Estás enseñando lo que tú sabes de Jesús, de tu fe, a otras personas? Ese es el reto que tenemos de esta parábola. Sencilla. Lo leo una vez más esta parábola. Mateo capítulo 13. Dice la palabra. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, docto, en el reino de los cielos. Usted quiere ser un escriba en el reino de los cielos, ya sabe lo que tiene que hacer. Es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. A su nombre. Gloria a Dios. Usted tiene que convertirse en un padre espiritual para que enseñe a otros, porque debe de tener hijos espirituales. Vamos a ponernos de pie. Si usted ha podido responder sí a estas preguntas, usted se puede considerar un discípulo. Pero si todavía no puede contestar estas preguntas que hemos hecho, de repente usted es todavía un creyente. Y el próximo domingo le voy a decir y enseñar cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Hay como 30 diferencias y usted se va a identificar. Yo no quiero que usted sea creyente, porque eso es peligroso, porque eso lo comparamos con un pámpano. Y si ese pámpano no está agarrado a la vida, próximo a ser quemado. Yo no quiero eso. Yo quiero que usted sea un discípulo que pueda estar agarrado a la vida. Gracias, Señor, por esta palabra simple y sencilla que tú nos has dado, pero que era necesario y es necesario para que podamos atesorar estos tesoros, quizás algunos ya antiguos, pero que los podemos renovar en ti, Señor. Muchas gracias por este tesoro que tú nos has dado. Lo más preciado, Dios Todopoderoso, nos diste a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que dice tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Ese es el tiempo tuyo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti sea la alabanza. No hay otro Dios como tú. Perdóname, Señor, si no hemos hecho así lo que hemos escuchado en esta noche. Leer tu palabra, escudriñar tus escrituras todos los días, poder esforzarnos para entender tu palabra. Perdónanos, Señor, si no lo estamos aplicando a nuestra vida. Al contrario, estamos desobedeciendo lo que dice tu palabra. Perdónanos, Señor. Y menos todavía no lo estamos enseñando a otras personas. Te pedimos perdón, Señor. Queremos ser tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti sea la alabanza. Porque para siempre es tu amor y tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí como estamos puestos de pie. Quiero invitar a esta familia que ha venido. Larry.